Estaré ausente solo una semana. Después de recibir la noticia repentina del fallecimiento de mi madre, esas palabras se las dije a mi esposo e hija. Con tristeza, en ese momento, sus ojos se iluminaron al instante. Sí, la molesta finalmente se ha ido. Jaga. Nunca regreses. En ese instante, mi paciencia llegó a su límite, y tomé la decisión de romper lazos con ellos. Firmé los papeles de divorcio, que dejé atrás antes de salir de la casa sola. Después de subirme al taxi que me esperaba, las lágrimas de frustración no dejaban de caer. Sin embargo, lo que me esperaba en el aeropuerto a mi llegada fue algo completamente inesperado. He estado esperándote. Al ver la figura inesperada parada frente a mí, mis ojos se abrieron con sorpresa. Lo que sucedió después fue un giro imprevisto de los acontecimientos, así que asegúrate de quedarte hasta el final. Mi nombre es Rachel. Nací en una ciudad del sur. Después de graduarme de un colegio universitario local, conseguí un trabajo como oficinista en una sucursal de una importante compañía de seguros. Durante ese tiempo, apareció Brian, un agente de seguros de Nueva York. Después de un año de noviazgo, me propuso matrimonio. Cuando se anunció el matrimonio, mi madre, que había estado viviendo sola después de divorciarse de mi padre, estaba muy feliz. Poco después, nació mi hija, Papi. La familia vivía con mi madre, quien nos ayudaba con el cuidado de la niña. Sin embargo, cuando mi hija cumplió 3 años, a mi esposo lo reasignan a la sucursal de Nueva York, y tomamos la decisión de ir con Papi. En el momento de la partida, mi madre me dio una severa advertencia: Rachel, nunca debes dejar a Brian, pase lo que pase. Permanezcan juntos como matrimonio. El arrepentimiento por hacer pasar a la niña por las dificultades de un divorcio parecía haberla llevado a ese sentimiento. Y así, la familia se mudó a Nueva York. Pero poco después, mi esposo comenzó a cambiar. En el campo, él había ayudado con el cuidado de Papi, pero ahora todas las tareas del hogar y el cuidado de los niños recaían completamente sobre mí. Ya no hacía ningún esfuerzo por ayudar. Incapaz de soportarlo, finalmente le pregunté: ¿por qué has cambiado? Él respondió con una expresión molesta: antes, no tenía más remedio porque vivíamos con tu madre, que tanto te regañaba. Nunca esperes que te ayude con las tareas de la casa de nuevo. ¿Qué? ¿Así que quieres decir que lo hacías a regañadientes todo este tiempo? Di lo que quieras. Ni siquiera trabajas, así que cállate y ocúpate de la casa y de la niña. Las palabras fueron impactantes, pero aún así me esforcé por manejar las tareas del hogar y el cuidado de los niños lo mejor posible. Cuando Papi entró a la escuela primaria, mi esposo comenzó a exigir que trabajara a tiempo parcial para contribuir financieramente. Mirándome de forma intimidante, no tuve más remedio que aceptar. El tiempo pasó, y Papi entró a la escuela secundaria mientras yo cumplí 43 años. Papi había sido aceptada en una prestigiosa escuela conocida en la zona, abrazando plenamente la vida de una estudiante de secundaria. Sin embargo, había una creciente preocupación sobre nuestra relación. Hasta la escuela intermedia, siempre había sido cariñosa, diciendo: mamá, te quiero, e incluso ayudando con las tareas del hogar por su cuenta. Pero poco antes de entrar a la escuela secundaria, su actitud cambió repentinamente. Ignoraba las conversaciones, me miraba con mala cara. ¿Podría ser que Brian la estuviera influenciando? Al principio, lo descarté como una fase rebelde y lo dejé pasar, pero la creciente frialdad gradualmente llevó a esa sospecha. Después de todo, durante los últimos 10 años, la relación con mi esposo se había deteriorado por completo, y la forma en que me trataba no era menos que cruel. Un día, después de regresar del trabajo y servir la cena, mi esposo repentinamente explotó: ¿qué demonios es este pescado a la parrilla? ¿Te atreves a servirme esta basura barata? Estoy pensando en tu salud, últimamente hemos comido mucha carne, así que pensé. Cállate. Solo eres una trabajadora a tiempo parcial que vive de mi dinero, y ni siquiera puedes preparar una comida decente. Mirando hacia abajo en silencio, él dirigió su mirada hacia Papi, quien estaba viendo la televisión en el sofá cercano. Oye, no te conviertas en una mujer inútil como esta, ¿de acuerdo? Por eso te estoy mandando a la escuela. Las palabras fueron tan crueles que seguramente mi hija intervendría, pero todo lo que hizo fue echarme una mirada fría. Por supuesto, nunca querría ser tan patética como mamá. Ja. Papi lo entiende bien.
Esa es mi chica. Satisfecho con su respuesta, mi esposo se veía complacido. Aunque profundamente herida, el deseo de mantener a la familia unida seguía siendo fuerte. Incluso después de ser insultada, continué esforzándome, preparando cuidadosamente las loncheras para papi y hablándole alegremente. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos desesperados, nada cambió. Cuando se acercaba el cumpleaños número 16 de papi, intenté alegrar el ambiente frente a los dos. Oye, se acerca el cumpleaños de papi. ¿Qué tal si salimos a comer en familia? Con la esperanza de una ligera mejora en las relaciones, hice la sugerencia, pero mi esposo se burló. ¿Quién querría salir a comer contigo? Jaja. A papi tampoco le gustaría que lo celebraras. En serio, eso es repugnante. Prefiero salir solo con papá. No pienso ir. Eso es horrible. Las palabras salieron junto con las lágrimas, pero solo lograron sonreír. Era como si estuvieran haciendo equipo para disfrutar de lastimarme. Después de soportar tanto, comencé a pensar, ¿tenía sentido seguir siendo una familia con ellos? Pero con solo un trabajo a tiempo parcial, las preocupaciones financieras eran grandes. Más que nada, la idea de divorciarme y decepcionar a mi madre era insoportable. Entonces, un día, mientras luchaba con estos sentimientos, recibí una llamada inesperada. Un hospital de una zona lejana informó que mi madre se había desmayado en la calle y la habían llevado a urgencias. Pero era demasiado tarde. Fue una condición repentina, y la conmoción lo opacó todo. Como única hija, la responsabilidad recayó sobre mis hombros. ¿Iré de inmediato?, fue mi respuesta. La llamada terminó, y con voz temblorosa, compartí la noticia con mi esposo e hija que estaban viendo la televisión en la sala de estar. Mi madre se ha ido. Las lágrimas cayeron, pero mi esposo apenas apartó la mirada de la pantalla. Vale. Papi, que sin duda había escuchado, solo murmuró, oh, sin mostrar ninguna reacción. A pesar de verse solo una o dos veces al año, mi madre había adorado a su única nieta. Ver tanta indiferencia fue desgarrador. Si vas a tener un funeral, hazlo sola. Yo no voy. La fría respuesta lo dejó claro. Entendido. Estaré ausente solo una semana. El rostro de mi esposo se iluminó instantáneamente con una amplia sonrisa, y papi sonrió. Sí, la molesta finalmente se ha ido. Jaja. Nunca regreses. En ese momento, llegué a mi límite. Ya no puedo más. Me niego a ser familia con gente como ustedes. Al darme la vuelta para irme, mi hija de repente gritó, entendido, papá. Y ya no te necesito, así que firmarás esto, ¿verdad? Sin dudarlo, papi me entregó un formulario de divorcio con una expresión en blanco. Sorprendentemente, ya estaba firmado y sellado por mi esposo. Papi me dijo que finalmente deberíamos deshacernos de ti, así que preparamos esto. Jaja. Ahora finalmente podemos ser libres. Con manos temblorosas, tomé el papel. Las lágrimas fluían incontrolablemente mientras firmaba. Esto es lo que querías, ¿no? Sin responder, simplemente sonrieron. Dejé los papeles de divorcio delante de ellos sin volver a mirar la sala de estar. Hice rápidamente las maletas. Adiós. Subí a un taxi. En el coche, abrumada por el dolor de perder a mi madre y la ira hacia mi esposo e hija, no podía dejar de llorar. De alguna manera, llegué al aeropuerto y estaba a punto de completar los trámites cuando alguien me habló de repente por detrás. He estado esperándote, ¿eh? Allí estaba una figura familiar. Mientras estaba allí, confundida, esa persona comenzó a hablar con una expresión seria, revelando algo increíble. De ninguna manera. Impulsada por la ira que brotaba en mi interior, me decidí, me vengaría. Una semana después, me paré frente a la casa donde los tres habíamos vivido como familia. Usando la llave, entré, y allí estaba mi esposo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a la persona que entró conmigo. ¿No dijiste que te quedarías en casa de un amigo? Ah, ya veo. Debes haberte encontrado con ella en tu camino de regreso, ¿eh? Sí. La persona que estaba conmigo era nuestra hija. Parecía confundido, pero simplemente le dije, necesitamos hablar.
Los tres nos sentamos a la mesa del comedor, frente a frente. Sintiéndose presionado por mi presencia, dudó por un momento antes de recuperar su arrogancia habitual. Así que regresaste después de todo. Déjame adivinar, ¿estás aquí para rogarme que no nos divorciemos, incluso después de firmar los papeles de divorcio? ¡Qué patético! Sonriendo, señaló con la barbilla la casa, que se había convertido en un desastre en menos de una semana. De todos modos, limpia este lugar y prepárame la cena, entonces, tal vez, solo tal vez, consideraré aceptarte de nuevo. No. No tengo intención de hacer nada por ti nunca más. Coloqué los papeles de divorcio de ese día sobre la mesa. Oh, así que todavía los tenías. Pensé que ya los habías presentado cuando desaparecieron. ¿Qué? ¿Perdiste el valor? No. Definitivamente los dejé aquí antes de irme. Mientras él fruncía el ceño confundido, nuestra hija, que había estado callada hasta entonces, finalmente habló. Mamá, fuiste descuidada al firmar los papeles y dejarlos así. Deberías haber negociado los términos primero antes de irte. Tomé los papeles, por supuesto, por el bien de mamá. Todavía incapaz de comprender la situación, nos miró fijamente, mirando hacia adelante y hacia atrás entre mí y nuestra hija. Hemos estado juntas toda la semana. También asistí al funeral de mi abuela. ¿Qué? Pero ustedes dos se estaban peleando. Al ver lo confundido que estaba, decidí explicarle. Cuando llegué al aeropuerto ese día, ella estaba allí. En ese momento, cuando dijo, he estado esperándote, no tenía idea de lo que quería decir. Entonces me miró directamente a los ojos y dijo, con una expresión seria, siempre he estado de tu lado. Odio a papá. Sin embargo, explicó que tenía que fingir estar de su lado y actuar como si me resentía por una razón específica. Luego, con lágrimas en los ojos, se disculpó por todas las cosas terribles que me había hecho. Después de que lloró un rato, pidió asistir al funeral de su abuela. Inmediatamente reservé un boleto, y subimos al avión juntas. Fue entonces cuando me contó todo con detalle. Mientras hablaba, él se sentó allí en silencio aturdido, con la boca ligeramente abierta. Forcé a mamá a firmar esos papeles para asegurarme de que finalmente decidiera divorciarse de ti. He estado esperando a que ella se decidiera, y la guía hacia eso. Cuando dije, lo siento, no me di cuenta antes. Ella sonrió y negó con la cabeza. ¿Así que ustedes dos estaban juntas en esto? Parecía sorprendido, pero lo miré fijamente. Ahora, hablemos de los términos del divorcio. Yo tendré la custodia, por supuesto, y exigiré mi parte justa de los activos. Papá, tú pagarás todos los costos de mi educación y la manutención infantil hasta que me gradúe de la universidad. Coloqué el acuerdo que había preparado con anticipación sobre la mesa. Tembló de rabia, pero finalmente garabateó su firma. ¿Quién necesita una esposa inútil y una rata con una personalidad podrida? ¿Y tú, qué vas a hacer? ¿Seguir a esta mujer? Ella solo es una trabajadora a tiempo parcial. Eso sigue siendo 100 veces mejor que quedarme contigo. Ella lo interrumpió sin dudarlo, haciendo que su rostro se pusiera rojo de rabia. Bien, lo firmé. Ahora lárguense. Esta es mi casa. Desaparezcan ya. No, todavía no. No hemos hablado de la compensación. Al instante, nuestra hija extendió varias fotos sobre la mesa. Lo mostraban caminando del brazo con una mujer que ninguna de nosotras conocía e incluso entrando a un hotel con ella. Y eso no es todo. ¿Quieren ver los vídeos también? Mientras permanecíamos tranquilas, comenzó a sudar y se sintió visiblemente conmocionado. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Estabas engañando, ¿verdad? ¿Contrataste a un detective o algo así? Al verlo entrar en pánico, ella suspiró. Hace más de un año, vi un mensaje extraño en tu teléfono. Me di cuenta de inmediato de que me estabas engañando. A partir de ese momento, ella lo siguió en secreto y reunió pruebas sin que ninguna de nosotras se diera cuenta. Pensé que eventualmente te equivocarías, así que fingí estar de tu lado. Incluso pregunté si tenías a alguien que te gustara, pero esquivaste la pregunta, así que decidí recopilar pruebas durante más de un año.
sin esperar que su propia hija lo hubiera atrapado, se quedó sin habla. Gracias a ella, no hay forma de que lo niegues ahora. Pagarás $330.000 en compensación por la infidelidad, y por supuesto, tu amante también pagará. Cuando dije eso, su rostro se puso pálido. Espera, por favor. No vayas tras ella. ¿Por qué estás tan desesperada? Bueno, eso es. Luchó por encontrar palabras, y le di una sonrisa conocedora. Ah, cierto. Ella es una de las clientas de tu compañía, y también está casada, ¿no es así? Mientras se quedaba paralizado al darse cuenta, nuestra hija habló con exasperación. También la investigué. Ustedes dos solo estaban jugando, ¿verdad? Al verlo sudar frío, lo miré con ojos helados. Me pregunto cómo reaccionaría la compañía si se enterara de que un agente de seguros tuvo una aventura con una clienta y arruinó una familia. En ese momento, comenzó a temblar visiblemente, y de repente, se arrodilló en una profunda reverencia. Por favor, no le digas a la compañía ni a la familia. Si esto se sabe, podría perder mi trabajo. Nosotras dos lo miramos en silencio. Si pierdo mi trabajo, no podré pagar la manutención infantil. Eso también sería malo para ti, ¿no? Así que por favor. No realmente. Entonces le dije que mi difunta madre provenía de una familia de terratenientes y había sido propietaria de varios edificios de apartamentos. Como su única hija, había heredado todo. Ni él ni papi sabían que mi madre era rica. En el avión, mi hija había llorado, diciendo que dejaría la escuela y trabajaría si eso significaba que podía quedarse conmigo. La había tranquilizado diciéndole sobre la herencia. También hay suficiente dinero para mantenernos cómodas durante mucho tiempo, así que pase lo que pase contigo, estaremos bien. De ninguna manera. Mientras se sentaba allí sin habla, ella lo miró con furia. Siempre te he despreciado por cómo trataste a mamá. Nunca quiero volver a verte. Mamá y yo seremos felices juntas, así que vete al infierno. Mientras se agachaba, agarrando su cabeza, no sentí ni la más mínima simpatía. ¿Cómo te sientes ahora que las tornas han cambiado? Nunca te perdonaré. Lo menos que puedes hacer es pagar lo que debes. Eso es todo lo que sirves ahora. Dejándolo allí, un caparazón vacío de sí mismo, nosotras dos nos alejamos. Ese mismo día, presenté los papeles de divorcio en la oficina municipal, finalmente reclamando mi libertad. Después de eso, obtuve la custodia completa, recibí la pensión alimenticia y mi parte justa de los activos, y también me aseguré de demandar a la otra mujer también. Su familia se derrumbó por eso. Su esposo irrumpió en el lugar de trabajo de mi exmarido con furia, exponiendo el asunto a la compañía. Como resultado, fue trasladado a una pequeña sucursal en el campo donde había más ganado que personas. Ahora trabaja en un lugar desconocido, adelgazando cada día mientras lucha por pagar la manutención infantil. Perdió a su familia, sus ahorros y su reputación. Será interesante ver cómo se las arregla para sobrevivir por sí solo. En cuanto a nosotras dos, lo hablamos y decidimos dar un paso audaz. Nos mudamos de vuelta a mi ciudad natal. Ahora vivimos en la antigua casa de mi madre, administrando las propiedades y disfrutando de una vida cómoda. Ella se ha adaptado a su nueva escuela, ha hecho amigos y habla felizmente de sus días. Eso, más que nada, me da alegría. De ahora en adelante, solo quiero vivir en paz, apoyando y apreciando a mi querida hija. ¿Qué te pareció la historia de hoy? No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.